más preguntas. El segundo era con los términos de la pregunta, hacer la búsqueda para localizar las pruebas o la evidencia para responder esa pregunta. Tercero, evaluar críticamente la evidencia encontrada. Lo cuarto es aplicar esa evidencia a nuestro caso y finalmente evaluar efectividad y eficacia. Habíamos dicho también que en la Tierra básicamente entre el 70 y 80% utiliza resúmenes basados en evidencia hechos por terceros, guías de práctica clínica o sistemas parciales que son resúmenes de evidencia, y que poca gente hace hasta que incluido el paso 4, que es el paso 3, perdón, es evaluar críticamente la evidencia. Eso requiere vayamos a hablar de las preguntas de fondo y las preguntas de primer plano. Las preguntas de fondo se refieren a qué aspecto de la enfermedad. Adrián. No te escucho, disculpa. Enfermedades que están relacionadas con la principal. ¿Con qué? Con la enfermedad principal del sistema. Ya, pero ¿qué aspecto de la enfermedad? ¿Qué quieres explicar ahorita? Sobre el tiempo. Los aspectos que no tienen mucho cambio, ¿no? Etiología no es tan ¿verdad? Además, etiología sí que ya conocemos el agente causal, sí. Si no lo conocemos todavía es una pregunta fundamental. En una enfermedad común y corriente que ya conocemos casi todo ello, sí. Etiología, definición, epidemiología, fisiopatología, patogenia, esos aspectos que no cambian mucho, que ya están establecidos y ya se sabe de una enfermedad. Al respecto de ella se hacen las preguntas de fondo, ¿no? ¿Quién es el agente causal de la fiebre amarilla? ¿Cómo es la fisiopatología de la diabetes? ¿Cuál es la fisiopatología de la neumonía? ¿Cómo es la patogenia de SARS-CoV-2 en el aparato respiratorio? Esas cosas ya las conocemos. Esas preguntas, que son las preguntas más o menos básicas de una enfermedad referidas a su aspecto primario, es información que no cambia con mucha frecuencia, sobre todo las enfermedades que ya están conocidas. Esas preguntas referidas a esos temas, de esas enfermedades, son las preguntas de fondo. Y las preguntas del primer plano están referidas a los aspectos más cambiantes de una enfermedad. ¿Y cuáles son? Pronóstico, Pronóstico tratamiento, y tratamiento y diagnóstico. diagnóstico. ¿Qué medicamento voy a usar en esta fase de enfermedad? ¿Le voy a dar de alta o va a salir positivo hospitalizado? ¿Le doy el tratamiento médico o lo opero? ¿Uso este medicamento en combinación con este otro o uso este medicamento solo? ¿Qué método diagnóstico nuevo puedo utilizar para conocer el tiempo? ¿Qué factor de riesgo es para que este paciente desarrolle enfermedad severa? Esas preguntas de aspectos dinámicos de la enfermedad, cambios con frecuencia son las preguntas de primer plano. No se olviden, cuando hablamos de preguntas clínicas importantes, estamos hablando básicamente de las preguntas de las preguntas de diagnóstico, de pronóstico y de tratamiento, básicamente. Etiología siempre y cuando no conozcamos. Cuando ya conocemos la etiología de una enfermedad, entonces ya pasa a ser una pregunta de fondo. Por ejemplo, ahora ya conocemos la etiología del SARS-CoV, que ya no, del COVID, del SARS-CoV, pero ya no es para nosotros una pregunta de fondo. ¿Se dan cuenta? Porque ya se conoce, ya se sabe cuál es el agente causal. Están conociendo algunas cosas nuevas probablemente,
momento serán novedosas y luego pasarán a ser parte de todo el background, por eso se llama background, el fondo, todo el fondo de conocimiento sobre esa. También habíamos dicho que dependiendo del tipo de pregunta que hagamos, va a haber un diseño de investigación que responde a ese tipo de preguntas. Y en caso de preguntas, por ejemplo, de pronóstico, el diseño que responde a eso era el estudio de cohortes. Ya les había mostrado yo un gráfico, ¿no? Les mostré el programa de cómo se dividen los diseños de investigación. Un estudio de cohorte, ¿cómo se define? ¿Cómo es el diseño? ¿Experimental o es un estudio observacional? ¿Por qué? Porque no utiliza una muestra, ¿no?, poblacional para poder realizar un diagnóstico. No realiza un ensayo clínico. Un ensayo clínico se puede decir, estamos hablando del estudio de cohorte. Sí, o sea, el estudio de cohorte lo No que es un hace ensayo clínico, no. ¿Por qué es un estudio observacional o por qué el estudio de cohorte es un diseño observacional? porque utiliza a los pacientes para ver su pronóstico, yendo de los pacientes a los primeros. ¿Cómo? Va del grupo de pacientes, intenta investigar cuál fue la causa, la etiología de la enfermedad que está pasando. No, para eso no es mejor. Es para pronóstico. Hay que regresar al diseño de... ¿Cuándo hemos hablado de eso el sábado, creo, no? Sí. ¿Sí? ¿Tiene amnesia el fin de semana? Ya, ¿se acuerdan de esto, no? Sí. Hay dos tipos de diseños de investigación cuantitativa en medicina, de los que usamos nosotros, ¿no?, los médicos. En otras ciencias hay otros tipos de diseños, ¿no? En general hay investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa se utiliza en las ciencias exactas y en las ciencias naturales. La investigación cualitativa, bueno, también se usa cualitativa, pero principalmente se utiliza cuantitativa. La investigación cualitativa se utiliza principalmente en ciencias sociales. Dicho esto, y hablando de los diseños de investigación cuantitativa, tenemos dos tipos de diseños para investigación cuantitativa en humanos: estudios experimentales y estudios observacionales. Si el investigador, el que está investigando, asigna la exposición ante un posible cualquier factor, eso se llama estudio experimental.
¿Qué es un estudio experimental? Un diseño de estudio en el cual el investigador asigna la exposición ante algún agente. Yo, como investigador, artificialmente expongo a un grupo de pacientes frente a un agente, un medicamento, una droga, una intervención, etc. Ese es un estudio experimental. Si hay aleatorización de los grupos, se llama ensayo clínico controlado aleatorizado. Si no hay aleatorización, se llama ensayo clínico no aleatorizado. Y se acabaron los estudios experimentales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un estudio experimental? Cuando se someten a un paciente a las pruebas. Cuando el investigador asigna la exposición a un agente. Yo lo introduzco, yo le coloco algo que él no tenía, naturalmente. Eso es un estudio experimental. Acuérdense de las ratas, ¿no? Las ratas, piensen en los seres humanos como las ratas. La rata viene en su vida tranquila y yo intervengo en las ratas. Yo le meto un fármaco, yo le encierro en un laberinto. Eso es un estudio experimental. El investigador asigna la exposición. ¿Ok? En cambio, el estudio observacional, el investigador no asigna ninguna exposición. La exposición se encuentra naturalmente. Yo encuentro al paciente expuesto al factor de riesgo, al agente, de manera natural sin que yo tenga que intervenir. Entonces, cuando yo pregunto por qué el estudio de cohorte es un estudio observacional, porque el investigador no asigna ningún tipo de factor de riesgo, en este caso que es el de los cohortes. Ya se encuentra presente de manera natural en los pacientes que intervienen en el estudio. ¿Ok? ¿Está clara esta primera división? Bien, entonces, los estudios observacionales, dependiendo si hay un grupo de comparación o no, van a tener una división adicional. Si yo tengo un estudio observacional donde no hay grupo de comparación, solamente hay un grupo de gente que se observa sin grupo de comparación, eso se llama estudio descriptivo. ¿Lo que es un estudio descriptivo? Es un estudio observacional sin grupo de comparación. Un solo grupo de pacientes. Una serie de casos. Un grupo de pacientes. El primer estudio que habló el francés de Raúl sobre pacientes que recibían hidroxicloroquina. Ese es un estudio descriptivo. Describe nada más una situación. ¿Sirve o no sirve? Bueno, puede servir para algunas cosas, pero no para ver tratamientos. Básicamente sirve para ver características clínicas. Entonces, un estudio descriptivo es un estudio observacional sin grupo de comparación. Si yo tengo un estudio observacional y tengo un grupo de comparación, entonces eso se llama estudio analítico. Y dependiendo de hacia dónde o en qué momento se hace la observación, hay tres posibilidades. Si yo parto en el presente, desde donde estamos, hacia el futuro, de manera prospectiva, ¿okay? Y busco la aparición de una enfermedad de manera prospectiva en grupos de pacientes que están expuestos a un factor de riesgo, eso se llama estudios de cohorte. Por eso es que los estudios de cohorte se evalúan el pronóstico, porque yo evalúo un grupo de gente que está naturalmente expuesta ante un posible factor de riesgo y lo comparo con otro grupo de gente que no está expuesta a ese factor de riesgo y lo sigo en el tiempo para ver cuál de ellos desarrolla la enfermedad. Mi hipótesis es que los que están sometidos al factor de riesgo en el futuro van a desarrollar la enfermedad. Y yo confirmo así la asociación, ¿no?, entre un posible factor de riesgo y la aparición de una enfermedad de manera prospectiva. Eso se llama estudio de cohorte. Si yo, por el contrario, parto desde el presente en grupo de pacientes que ya tienen la enfermedad, ¿ok? Y busco de manera retrospectiva, o sea, hacia atrás en el tiempo, la exposición en el pasado a un posible factor de riesgo, eso se llama estudios de casos y controles. ¿Cómo se arman los grupos en los estudios de casos y controles? Un grupo de casos que tienen la enfermedad y un grupo de controles que son match, o sea, son gente que se corresponde con la edad, con el sexo, con la procedencia, pero que no tienen la enfermedad. Y busco de manera retrospectiva, en los casos controles, la exposición ante un posible factor de riesgo. Por ejemplo,
Tabaco y cáncer de pulmón. ¿El factor de riesgo cuál es? Cáncer. Tabaco. ¿La enfermedad? El Cáncer de pulmón. Entonces, busco en el presente pacientes con cáncer de pulmón y sin cáncer de pulmón. Y de manera retrospectiva busco en su pasado la exposición al tabaquismo, en ellos y en ellos. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Dónde debe haber más tabaco? ¿En el grupo de casos o en el de controles? En el de casos. En el de casos, esa es la hipótesis. Para yo responder la pregunta, sí, el tabaquismo es un factor de riesgo. ¿Entiendes? Cuando yo estudio en un mismo momento el posible factor de riesgo, el posible agente causal y el resultado, eso se llama estudio de corte transversal. En el año 2021 estudio, por ejemplo, pacientes con obesidad y artrosis en un lapso de tiempo. ¿Cuántos casos nuevos de artrosis hay y cuántos de ellos están relacionados con obesidad? Es un estudio de corte transversal. Me da una imagen fotográfica de un momento, pero no me permite ese tipo de estudios establecer ningún tipo de relación, solamente me permite ver una foto del momento. Yo en ese momento, por ejemplo, puedo saber, vamos a tirar un número, ¿no? De que de 200 pacientes que tenían artrosis, como 150 tienen obesidad, ¿ok? Yo tengo esa relación en ese espacio de tiempo, pero yo no puedo decir que la obesidad causó la artrosis, ni tampoco que la artrosis causó obesidad. Lo que puede ser, no, si yo tengo artrosis y no hago ejercicio, subo de peso. Ese es el problema con los estudios de corte transversal. Como es una foto de un momento, no me puede establecer una relación de causalidad entre ninguna de las variables. Solamente me dice cómo está en ese momento. Es como cuando yo tomo un electrocardiograma. Si tomo un electrocardiograma es una foto del momento, de esos 10 o 30 segundos que le he tomado el electrocardiograma. Si el paciente dice que tiene palpitaciones durante todo el día, yo le tomo un electro y sale normal. Eso no descarta que efectivamente el paciente me esté diciendo la verdad, porque yo le tomé una foto justo en el momento que no tenía las palpitaciones. Lo mismo pasa acá. Es una foto del momento, un estudio de corte transversal. Sirve, sí sirve, pues para saber cómo está la situación epidemiológica en un momento, pero nada más. En el año 2022 hubieron 3 millones de muertes por COVID, por ejemplo. Es una exageración. Yo sé eso, nada más. Ese dato me sirve como tal, pero no me permite establecer relaciones. Pero sí sirven para tomar una foto del momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un estudio de corte transversal? Es un estudio observacional, analítico, que ve en un mismo periodo de tiempo la aparición de una variable y su resultado. ¿Qué es un estudio de casos y controles? Un estudio observacional, analítico, donde se parte en el presente de un resultado y se busca hacia atrás, en el pasado, de manera retrospectiva, la exposición ante un posible factor de riesgo. ¿Entienden? Está resumido todo el curso de metodología de investigación. ¿No? Todos los diseños están acá: descriptivo, analítico, casos y controles, todo está. Es la manera como se conociste el conocimiento, así está en la exposición. Me falta el SPSS. ¿Qué? El SPSS no se hicieron con metodología, justamente lo que se está hablando, casos y controles. El SPS, pero SPS es un software, ¿no? O sea, solamente ustedes ingresan los datos, pero para que puedan ingresar los datos tienen que saber el concepto del diseño. Sí, eso nos hacían hacer con casos y controles, y esto, por eso no se pueden. Claro, pero ustedes tienen que saber de qué se trata el diseño, ¿no? O sea, ese es el objetivo del curso. ¿Entendido? Sí. Todo esto está en la carpeta, o sea, en algún momento de su vida espero que lo lean y lo interioricen. Ya me di cuenta que en 3 días olvidan todo. No me decepcionen, por favor. No por mí, sino porque ustedes tienen que tener el conocimiento para que puedan marcar la diferencia. En unos 10 años, cuando yo si no aprendí,
¿Por qué usa OneDrive y no usa Drive de Google? ¿De qué? ¿Por qué usa OneDrive y no Drive de Google? Uso los dos. Lo que pasa es que el OneDrive lo tengo en la educación. No tengo de la Universidad de porque estoy esperando que me den mi cuenta de correo electrónico institucional y hasta ahora no me la dan. Voy a bajarles el kiosco a la universidad. Tienen que decirle la organización para que vean. Sí, pues es una vaina. Cuando tienes una afiliación universitaria, tienes 1 terabyte de OneDrive. ¿No sabían eso? ¿Lo sabías? Sí, que se han bajado. No, nosotros teníamos 400 gigas nada más Ya, de pues, Drive. nos han bajado, pues, Nos bajaron a 20. ¿A 20 gigas? No, Sí, o sea, era lo normal. No, mentira, no. Si una cuenta normal tiene 50. Claro, es. Sí. ¿Ah, sí tiene Tenía 50? 1 terabyte, ¿no? Claro, 1 terabyte tiene todos los que tienen una afiliación universitaria, tienen 1 terabyte. Ahora se han bajado. Yo recuerdo que teníamos 400. Pero bueno, ahorita tendremos lo... No sé si 20 o 50, pero sé que tenemos lo normal. Lo que tiene cualquier cuenta de Drive. O creo que 5, no sé. Los 5 es normal para un... No, 5 muy poco. No, sí, muy poco. Yo recordaba 20. Yo uso el OneDrive porque tengo el terabyte de la universidad. personal. Estoy esperando mi cuenta de URP, pero no me dan nada. Ya, entonces, cada pregunta tiene un tipo de diseño que responde a la pregunta. ¿Ok? Sí. Una pregunta de pronóstico es respondida por un diseño de estudio de cohortes. ¿Qué es un estudio de cohorte? Estudio de corte es un estudio que se hace usando... Bueno, por empezar es no experimental y O sea, es observacional. Lo hacemos cuando vemos a un grupo de Es personas analítico. y queremos saber si el factor de riesgo que tienen estas personas ¿Ya cómo se hace? es, bueno, lo vamos a hacer usando un grupo control y el grupo La cohorte expuesta y la cohorte no expuesta. Ujú. La cohorte expuesta está expuesta al factor de riesgo. es la que esperamos que efectivamente La cohorte no expuesta está expuesta. tenga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? ¿Retrospectivo, retrospectivo? Es prospectivo, con el Partimos tiempo, partimos del presente, del presente ajá, y vamos hacia el futuro, buscando la aparición de la enfermedad. la enfermedad en el grupo que está Un expuesto al estudio factor de riesgo. Observacional, analítico, Ujú. prospectivo. ¿Ya está? O sea, así se conceptúan las cosas, así se entiende, usted tiene que tenerlo claro en su cabeza. Si no, van a paporretear todo lo que les han dicho en su clase de metodología de investigación, y esa no es la idea. No, por eso está el gráfico, ese gráfico tiene que estar en su cabeza. Experimental, observacional. Ensayo clínico controlado, no controlado, no legalizado. Analíticos, descriptivos, que acá se acabó esta rama. Analíticos, dependiendo de la dirección. Corte transversal, cortes, casos y controles. Se acabó todo. Para estudios, para preguntas de diagnóstico, se utilizan los diseños analíticos de corte transversal. ¿Ves? Ahí está, ahí tiene su utilidad. En un solo momento se mide el método diagnóstico. No se mide a lo largo de muchos años, no, en un solo momento. Agarro un grupo de pacientes que tienen la enfermedad y les paso primero la prueba normal, pero la prueba que se ve y luego la prueba nueva y comparo el rendimiento. No necesito dos grupos, con un solo grupo. El mismo grupo es el grupo de control. Para preguntas de tratamiento o prevención, el diseño de este tipo de pregunta es un ensayo clínico controlado. Estamos descargando. Para experimentar, al autorizar es un ensayo de prevención. Cuando averiguamos daño o etiología, o sea, cuando no sabemos lo que causa una enfermedad, ahí sí podemos utilizar, eso les he dicho, ¿no? Hasta 3 tipos de diseños. Cuando yo no sé qué es lo que ha causado una enfermedad, primero miro los que tienen la enfermedad y luego miro los que no tienen la enfermedad. Y empiezo a buscar en ellos el antecedente de exposición a alguno de los factores que me parece que pudiera ser el factor causal de esa enfermedad. Eso se llama estudio de casos de control. Cuando yo tengo ya una asociación positiva entre la enfermedad y un posible agente causal como el SARS-CoV-2, yo hago lo otro. Y aquí veo un grupo que están expuestos al virus o al lugar de donde salió el virus, y aquí veo otros que no están expuestos. Y los sigo en el tiempo para ver quién desarrolla más la enfermedad. Cohortes. Cohorte expuesta, cohorte no expuesta.
Con eso es suficiente regularmente para poder tener claro cuál es el agente causal, para determinar la etiología. Solo en algunos casos en que no esté muy claro, la asociación sea muy débil o esté ahí en el límite, yo recién podría hacer un estudio experimental para confirmar que un agente está causando una enfermedad. En el caso de SARS-CoV-2, ustedes van a ser los expuestos y no expuestos. A ti te inyecto SARS-CoV-2, te lo tiro en la cara y a ustedes les tiro agua. ¿Quién va a desarrollar la enfermedad? Eso no se puede hacer, no es ético. Cuando ya demostramos que un agente es el agente causal, yo ya lo puedo hacer. Por eso, la mayor parte de las veces no llegamos a eso, solo con casos y controles y cohortes podemos determinar el etiología. Se tienen que cumplir algunas condiciones, ¿no? Que no vamos a tratar en detalle porque tendríamos que hablar de toda la metodología de los estudios y los criterios de causalidad de la forma, pero se tienen que cumplir algunas condiciones para que yo diga, sí, este factor de riesgo es un agente causal, ¿no? Eso se cumplió con el tabaquismo y con el cáncer de pulmón y por eso sabemos ahora que el tabaco produce cáncer. Esta es la tercera vez que le repito este gráfico de diseño. Eso pasó con el partido comentario que se menciona cuando trajeron las vacunas, algunos daban las vacunas y otros solamente se necesitaban solución salina o... ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es lo que han hecho aquí? ¿Qué es lo que... Ya, pero ¿qué tipo de diseño es? Ese es un corte, lo que se dijo de las ratas. No. ¿Qué tipo de diseño es? Experimental. ¿Qué diseño específico? Para las vacunas y los medicamentos se hacen ensayos clínicos controlados. Por azar, yo divido un grupo al tratamiento activo y el placebo. Por azar, no es que yo te cojo a ti porque tú eres mi pata y porque eres parte del estudio, como se hizo irregularmente aquí en Cayetano. No, por azar se escoge el grupo de tratamiento y el grupo de control. El grupo de tratamiento recibe el medicamento activo, que todavía no sabemos, en ese momento todavía no se sabía con certeza que era efectivo, y el otro grupo recibe placebo. Solamente en los ensayos clínicos controlados se permite placebo cuando no hay ningún tratamiento demostrado de beneficio. En ese momento que se hizo el ensayo clínico de la vacuna aquí en Perú, todavía no se había demostrado el efecto de esa vacuna, que era efectiva realmente. Entonces un grupo por azar recibió el tratamiento activo, la vacuna, y otro grupo recibió el placebo. Y se le siguió en el tiempo porque por concepto un ensayo clínico es prospectivo, ¿no? Se le siguió en el tiempo para ver quiénes hacían más enfermedad en ambos grupos. Se supone que la vacuna protege más, ¿no? Entonces debía haber menos enfermedad en el grupo de la vacuna que en el grupo que recibió el placebo. Es un ensayo clínico. Para desarrollar nuevas drogas para vacunas se utilizan ensayos clínicos. Hay que determinar la efectividad y la eficacia. ¿Ok? ¿Está claro? Llegamos a la hora. Bueno, no importa, tengo que repetirle 20 veces hasta que entiendan, lo voy a repetir, pero necesito que ustedes entiendan. ¿Ya? Gracias, doctor. Pero necesito también que colaboren. Pero no. Si les digo una cosa el sábado y ya no se acordan el lunes, ya estoy dudando seriamente que tengan algún tipo de problema de memoria. Esfuércense también, yo también me esfuerzo. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a los diseños de investigación, las preguntas clínicas, para poder en la próxima clase ya avanzar? Yo pensaba avanzar el día de hoy, pero ya no puedo avanzar, tengo que estar seguro de que ustedes entiendan. En posgrado, por ejemplo, sí yo puedo avanzar, no me interesa, si no aprendieron es su responsabilidad, porque ya son todos profesionales. Luego les tomas examen. ¿Ah? Luego les tomas examen. Claro, y se jalan chao, ¿no? Yo cumplo con lo que dice el sílabus. Yo cumplo todo, y la responsabilidad en posgrado es del alumno. Y el alumno tiene que preocuparse, si no sabe tendrá que preguntarme en la clase y si ya se le pasó la oportunidad en la clase tendrá que averiguarlo por su cuenta. Es educación para adultos. Bueno, ustedes son adultos también, pero tenemos que llevarlos a ustedes porque están formándose recién. No tienen las herramientas que tiene el profesional. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? Doctor, los estudios para sacar nuevos fármacos
El paso 1, 2, 3 y 4 generalmente son experimentales. Son todos ensayos clínicos, excepto el último, la fase 4. Ujú. ¿Ya? De La fase farmacovigilancia. 1 es en pacientes para ver básicamente, en pacientes sanos, para ver, la fase 1 y fase 2 son para ver farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Sí. La fase 2 puede utilizar algunos grupos pequeños de pacientes y ahí para ver cómo se comporta el medicamento y básicamente determinar las dosis. Ujú. La fase 3 es la más importante, Claro. porque la fase 3 es la fase de efectividad y eficacia. Ahí pones, ahí como la vacuna, ¿no? Pones dos grupos similares de pacientes, por el azar se determina quién va a recibir el tratamiento experimental activo, la vacuna, y el otro va a recibir placebo de la vacuna. Y esa fase 3 es la que va a determinar si es efectivo el medicamento para lo cual ha sido diseñado y si es seguro los efectos adversos. Con la dosis que donde habían sido evaluadas previamente en la fase 1 y la fase 2. La fase 4 en realidad no es un ensayo clínico, es un estudio de cohortes. Se hace un registro de todos los pacientes que están recibiendo regularmente el medicamento para ver efectos secundarios a mediano y a largo plazo. Fase 1, fase 2, fase 3 son ensayos clínicos. Fase 1 es con sanos, para ver farmacocinética, farmacodinámica. Fase 2 es con pacientes, con grupos reducidos de pacientes para ver básicamente las dosis. Fase 3 es el ensayo de efectividad, es el más importante. Y fase 4 es el seguimiento post-marketing, ¿no? Ya cuando el medicamento ya está, farmacovigilancia, efectivamente. Cuando el medicamento ya ha sido aprobado, porque Sí. en la fase 3 se aprueba. Cuando el medicamento ya ha sido aprobado, a vigilar los efectos adversos, las reacciones adversas en el mediano y el largo plazo. A veces en esa fase se detectan cosas que no se habían detectado en el ensayo clínico. Y a veces, con eso, pum, se cancela el medicamento. Ha pasado un montón de veces. Eso sí deben haberles enseñado, ¿no? Sí. Ya, pues, esos son ensayos clínicos de la fase 1 a 3. Ensayos clínicos controlados. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya la próxima ya no vuelvo a repetir esto, ¿eh? Ya me voy a pasar de frente al otro. Ya me quedo. ensayo clínico de autorizado. Ensayo clínico controlado, autorizado. Doble cero, ensayo clínico controlado, autorizado. ¿Algo más que quieran saber de los diseños de investigación? O sea, yo podría pasarme todo el tiempo, las 17 semanas hablando de diseño de investigación, podría hacer una semana de cada uno, pero no es el objetivo. El objetivo es que ustedes sepan qué cosas son, para qué sirven. Porque cuando ustedes hacen un seminario, leen un montón de cosas y no saben lo que están leyendo. Leen un artículo, ¿qué tipo de artículo es este? ¿Es un ensayo clínico? ¿Es una revisión? ¿Qué cosa es? Ustedes tienen que saber lo que están leyendo. ¿Por qué les digo yo no usen eso? Porque no me gusta el autor, porque le tengo bronca, no, porque no es una fuente confiable. ¿Cómo van a saber ustedes si una fuente es confiable? De esta manera, conociendo el tipo de estudio que están leyendo. Si es una revisión sistemática, si es una revisión narrativa, si es un capítulo de un libro, si es un ensayo clínico. Hay jerarquía entre los diversos diseños de investigación. Por encima de esto hay otro tipo de diseños que son mucho más fuertes para tomar decisiones, por ejemplo, las revisiones sistemáticas. Esas cosas les quiero enseñar para que sepan. Si no quieren, no les enseño. Porque ustedes con eso van a tener la ventaja de saber qué leer en el resto de cursos. Por eso les digo, no conviene, no es recomendable desde el punto de vista pedagógico que ustedes ya en grado, o sea, para obtener el título de médico, este es mi libro de texto, no. Yo no puedo como médico, como docente, permitir que ustedes solamente lean ese libro. Porque en la universidad ustedes tienen que leer de varias fuentes universales para que encuentren lo más cercano a la realidad. Si les doy un libro, ya no, pues en mi colegio es libro de texto todo el año, no es un libro. Y en el colegio es así, mi hijo le hacen hacer búsqueda bibliográfica, tiene que hacer referencias con el estilo APA, con el estilo ISO. Mi hijo ya acaba este año está en quinto, pero lo hacen desde el tercer año. Hacen bachillerato internacional en su colegio. ¿Qué es lo que? ¿La unión? Su hijo va a acabar como si hubiera hecho en otro país. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Preparatoria? Sí, el bachillerato es equivalente a la preparatoria. Así es. Bueno, mi hijo ya ingresó a la universidad en Estados Unidos. Lo único que estoy buscando es la plata para pagar. ¿A qué carrera? Mi hijo va a ser músico. ¿Verdad, doctor? Nos comentó que ese día lo iba a ver, ingresó y Sí, ingresó. con 18 años va a vivir solo allá. Sí. Solo, no tiene ningún familiar. Tengo familiares, pero tienen que vivir en el campus, ¿no? Ah, en el campus va a vivir. Ah, verdad, claro. Y es
Sí, como músico tienes que conocer todos bueno, los instrumentos, porque tengo una amiga de conversatorios que también están, Bueno, depende. Así como nosotros estudiamos, bueno, nosotros vamos tanto, otras carreras, por ejemplo en Católica, ¿no? Estudian estudios generales y luego estudian ya lo que quieren ser dentro de ciencias o letras. 2 años. Ellos creo estudian que lo que se llama arte general, ¿no? O sea, música general. Y luego de eso tienen que elegir, se llama la carrera o el major. Y él quiere hacer producción musical y ingeniería de sonido. Hola. ¿Sí? Van a ver la mesa para que lo arreglen. ¿Esta mesa? No, la otra, por favor. ¿Cuál otra? Pero no se lo van a Ah, hacer. sí, sí. Después se queda un rato más rápido esta. Buenos días. ¿Qué saca la manzana? Ingeniería de sonido, pero igual va a tener que ver en los primeros años todo lo de música general. Sí, porque él además es ejecutante, ¿no? O sea, él, para que lo admitan a... Claro, él ya tiene que entrar sabiendo. Es curioso de la carrera de música. La mayoría ya ¿Quieren sabe. escucharlo? A ver, Estamos en pleno chicos. ¿con cuántos habrá competido? Bueno, o sea, pero sí, la universidad tenía que hacer una audición. pero él ya toca. Sí, o sea, tienes que ser músico para entrar. Claro. O sea, Ah. no puedes entrar en nada. Ahí te admiten solamente si eres músico y si ya tienes una... Si tienes potencial para desarrollarlo, ¿no? Y no, su hijo no ha manifestado ningún sentimiento de pena, no, por dejarlos. Sí, claro, no, eso es normal, pero Usted es artista también. Él tiene éxito. Pero no creo que lo vaya a visitar seguido. seguido, no, que tengo que trabajar. Ah. ¿Ya? No, ya sabe. Bueno, eso presentó para su edición. Para la edición tú mandas material de lo que entonces mandas